Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su noticiero. En esta edición vamos a seguir tratando un tema prioritario para la salud internacional en este momento y es el abordaje del COVID-19 a nivel global. Según un dato de la Universidad Johns Hopkins, seguimos creciendo de manera acelerada en diferentes regiones del mundo en esta pandemia que aún no logramos superar. Más de 5.927.226 muertes, infecciones creciendo constantemente y más de 431 millones de casos alrededor del globo. En este contexto, no podemos dejar de lado la opinión que ha emitido recientemente la directora de la Organización Mundial de la Salud. Así que vamos a verla. Muchas gracias. Hace 40 años apareció un nuevo virus que provocó una pandemia. Se desarrollaron medicamentos vitales, pero transcurrió más de un decenio antes de que los pobres del mundo tuvieran acceso a ellos. Hace 12 años apareció otro virus nuevo y provocó una pandemia. Se desarrollaron vacunas para salvar las vidas, pero cuando los pobres del mundo lograron acceder a ellas, la pandemia ya había pasado. Hace un año surgió otro nuevo virus y provocó una pandemia. Se han desarrollado vacunas que salvan vidas. Lo que pase después dependerá de nosotros. Y es que ahora nos enfrentamos a un peligro real, porque si bien las vacunas llevan esperanza a algunos, se convierten en ladrillo del muro de la desigualdad para otros. Está bien que los gobiernos quieran priorizar la vacunación de sus trabajadores sanitarios y de las personas mayores, pero no está bien que los adultos más jóvenes y sanos de los países ricos se vacunen antes que los trabajadores sanitarios y que las personas mayores de los países más pobres. Según estimaciones de un estudio reciente, los beneficios económicos derivados de la asignación equitativa de vacunas para 10 países de altos ingresos ascenderían por lo menos a 153.000 millones en el 2021 y aumentarían a 466.000 millones para el 2025. Eso equivale a más de 12 veces el costo total del acelerador ACT. Y en tercer lugar, instamos a todos los países que introducen vacunas a utilizar solo las vacunas que satisfagan las más rigurosas normas internacionales de seguridad, eficacia y calidad, y aceleren la preparación para su distribución. Hemos visto el fragmento del discurso presentado por la directora de la OMS y ahora quisiéramos atrevernos a hacerle una pregunta, señora directora. ¿Cuáles considera usted que deberían ser los siguientes pasos en el rumbo hacia esa recuperación de la pandemia COVID en el ámbito internacional? Muchas gracias por la pregunta. Y es que la vacunación es un derecho, pero también es una obligación. Se trata de prevenir y de cuidar al otro. Recordemos que la inmunización es un componente esencial del derecho humano a la salud, además de responsabilidad de individuos, comunidades y gobiernos. Así es como debe considerarse. Así es como debemos trabajar juntos de la mano para lograr vencer esto. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Procedemos ahora a ver y analizar un video de un deportista que nos presenta su posición con respecto al tema del que estaba tratando la postura de la OPS y la OMS en lo referente a la vacunación. Veamos el video. Have you received any vaccination against COVID? I have not. Why? I understand that and support fully the freedom to choose, whether you want to get vaccinated or not. And I have not spoken about this before, and I have not disclosed my medical record and my vaccination status because I had the right to keep that private and discreet. But as I see, there's a lot of wrong conclusions and assumptions out there. I think it's important to
speak up about that and justify certain things, right? So I was never against vaccination. I understand that globally everyone is trying to put a big effort into handling this virus and seeing hopefully an end soon to this virus. And vaccination is probably the biggest effort that was made. Probably half of the planet was vaccinated. And I fully respect that. But I've always represented and always supported the freedom to choose what you put into your body. And for me, that is essential. It's really the principle of understanding what is right and what is wrong for you. And me as an elite professional athlete, I've always carefully reviewed, assessed everything that comes in from the supplements, food, the water that I drink, or sports drinks, anything really that comes into my body as a fuel. Based on all the informations that I got, I decided not to take the vaccine as of today. So do you have, as of today? Yes, I keep my mind open because we are all trying to find collectively a best possible solution to end COVID, right? I mean, no one really wants to be in this kind of situation that we've been in collectively for 2 years. I'm part of a sport, a very global sport that is played every single week in a different location. So, I understand the consequences of my decision. And one of the consequences of my decision was not going to Australia, and I was prepared not to go. And I understand that not being vaccinated today, I'm unable to travel to most of the tournaments at the moment. And that's the price you're willing to pay? That is the price that I'm willing to pay. Bien, gracias por continuar con nosotros. Entonces, hemos invitado a dos analistas especialistas en este tema que están un poco empapados en el ámbito del derecho internacional y son doctorandos de la 7ª promoción del doctorado en gestión pública y ciencias empresariales del ICAP. Doña Heidi, don Alejandro, bienvenidos a este espacio. Quisiéramos escuchar su opinión también dentro de esta nota especial que estamos presentando con respecto al tema que nos compete el día de hoy. En su caso, don Alejandro, nos gustaría saber si usted nos puede ayudar a comprender un poco mejor el criterio y las motivaciones de Novak para tomar esta posición con respecto al tema de la vacuna. ¿Cómo se relaciona esto con el tema de la salud pública, de lo individual, de lo colectivo? Por favor, si nos puede dar su opinión al respecto. Muchas gracias, Carol. Yo opino que aquí la gran pregunta es ¿en qué nos convertimos al permitir que nos quiten la libertad de elegir sobre nuestro cuerpo? Sabemos que en el pasado un poder desbocado y irresponsable tatuó a poblaciones especiales, les colocó estrellas de David, les dieron medicamentos a embarazadas o los sobreirradiaron con terribles consecuencias a ellos y a su descendencia. Entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo cuando dejamos de defender lo que fielmente creemos como bueno y renunciamos a ese motor que nos impulsa? ¿Acaso nuestro cuerpo no es nuestra propiedad más valiosa y nos están quitando el derecho sobre ella? Definitivamente no estamos en contra de las vacunas o de la ciencia, solamente estamos a favor de la libertad individual con responsabilidad, con la misma responsabilidad con la que sabemos y asumimos todas las consecuencias de nuestras decisiones, informadas, eso sí, y basadas en riesgo clínico, metabólico y fisiológico. Entonces, Novak usa su poder y liderazgo para defender a aquellas poblaciones especiales a las que un poder soberbio les ha apagado su voz. Esto es muy similar a la noble labor de otros campeones. ¿Cómo olvidar a Muhammad Ali, quien se negó a registrarse en el servicio militar durante la guerra de Vietnam y luchó por el fin de la segregación racial? O a un Roberto Clemente, puertorriqueño e ídolo de las grandes ligas de béisbol, que luchó por los derechos de los jugadores latinoamericanos y murió ayudando a los damnificados por el terremoto de Managua. Sé que la cruda realidad es que ninguna población estará a salvo hasta que todas las poblaciones estén a salvo, pero en nuestro caso defendemos las poblaciones especiales con privacidad de nuestros registros médicos y autonomía que nos impulsa a tomar decisiones diferentes, pero también con fundamento de lo que quiero en mi sangre y también nos permite como sociedad gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, pero con libertad para que estas poblaciones especiales también gocemos del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental.
Entonces, ¿cómo recuperar la confianza? Bueno, tenemos que definir un país que sea capaz de conjugar crecimiento, sostenibilidad, pertenencia a la comunidad y el respeto a la diversidad de sus ciudadanos con innovación tecnológica, inclusión social, equidad entre hombres y mujeres y justicia social. Muchas gracias por este interesante análisis que nos presenta el día de hoy. Pero, doña Heidi, quizás usted pueda ayudarnos desde su perspectiva a comprender cómo debería abordarse este tema, pero considerando una posición que trascienda lo individual para entrar en el ámbito del derecho colectivo, de la cuestión de la igualdad, del derecho internacional y de la forma en que se da la relación entre el Estado, lo que el Estado va a normar a lo interno de sus fronteras y lo que se norma desde la posición internacional que nos venía presentando la directora de la OMS hace unos minutos. Muy buenas noches, doña Carol. Muchas gracias por la invitación y a las personas que nos acompañan en el programa, incluyendo don Alejandro. Analizar esto es complejo. No voy a leer un discurso ni un estamento como lo hizo don Alejandro en este caso, porque realmente no existe una posición única al respecto. Tenemos que tener claro, y es importante para todos nosotras y nosotros recordar que el derecho a la salud es un derecho humano. Es un derecho fundamental que tiene que ver con esta libertad de las personas de poder acceder a condiciones de salud mínimas y más allá de lo mínimo, en donde podríamos desear desde diferentes perspectivas el mejor para todos y todas. ¿Qué pasa aquí con este caso de este deportista, este tenista de élite que muchos de ustedes conocen, que es el señor Novak Djokovic? Él pareciera que lo que nos está presentando en este momento con su posición, y si queremos leerlo así o discrepar, es una lucha entre el derecho a la salud y el derecho al deporte, entre la autonomía y el derecho de protección de esa colectividad. Un poco lo que estaba planteando don Alejandro respecto al derecho que tengo sobre mi cuerpo. Pero más allá de eso, debemos pensar que el deporte es un espejo de un comportamiento social, del comportamiento de nuestras sociedades. Y acaba de suceder que tenemos a una persona, un sujeto independiente que no solamente cruza una frontera, sino que cruza las leyes y pone en contradicción y en diálogo el derecho, en este caso la legislación federal y la legislación estatal. Eso fue lo que ocurrió en Australia cuando se le permitió ingresar y luego se le quitó la visa. Aquí podría pasar desapercibido, pero estamos hablando de un deportista de élite, un deportista que además de eso marca el camino, que tiene un poder, un deportista que tiene una serie de condiciones que no el resto de las personas o más de la mitad de la población a nivel mundial la puede tener para tomar esta decisión, que no se tiene que cuestionar si tiene un plato de comida o si puede acceder a un servicio de salud. Entonces su comportamiento, su forma de relacionamiento, su forma de no comunicar, de considerar que él está por sobre el bien y el mal, eso es lo que podríamos analizar como una cuestión deplorable. Si estamos pensando que la colectividad, que estamos pensando que estamos pasando por un periodo de pandemia que lleva más de 700 días en donde la afectación social y económica de los países ha sido diversa, donde solo en el caso de América Latina estamos hablando de más de 90 millones de personas en condición de extrema pobreza y pobreza. Entonces, cuando nosotros vemos que el deporte tiene esta capacidad de visibilizar y de proyectar valores sociales y conductuales, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos hacia dónde vamos. Y de allí el asunto económico como el único principio de la autonomía del sujeto no debería de privar sobre la afectación positiva o sobre las legislaciones y los estados. Y eso es lo que sucedió y por tanto al tenista se le retiró su visa y su ingreso a Australia. Gracias. Gracias por su apreciación, doña Heidi. Don Alejandro, en buena teoría, el conjunto de las políticas públicas en el ámbito de la salud tienen un objetivo comunitario, ya que pretenden garantizar el bienestar al conjunto de la población. Respecto a lo que usted nos planteaba y lo que nos acaba de posicionar, doña Heidi, ¿cuál es su posición en el momento en que nuestro bienestar o nuestro pensamiento o nuestra forma de sentir individual debería ser trascendido por el bienestar colectivo? Porque como bien nos señaló doña Heidi,
el jugador del que estamos discutiendo en este noticiero, pues no solamente tomó la decisión sobre sí mismo y el no ponerse la vacuna, sino que existe información de colegas periodistas que lo ubican en determinados espacios donde, a pesar de estar en condición positiva, se acercó a otras personas, inclusive niños, sin utilizar la mascarilla, rompiendo los protocolos. ¿En qué medida nos deja esto bien parados en defender nuestra individualidad sobre el bienestar colectivo en una condición tan compleja como la que estamos viviendo en este momento? Gracias. Bueno, básicamente nuestra posición final es que se debe asegurar la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado con condiciones que garanticen una vida digna, así como una salud de calidad. Ese es el relato que debemos construir, el de un país que protege, que se reposiciona en el mundo, que sabe reconciliar innovación tecnológica con inclusión y siempre con una apuesta decidida por la equidad entre hombres y mujeres y la justicia social. Doña Heidi, tal vez si usted nos ayudara a comprender también cómo podemos afrontar institucionalmente estos riesgos y amenazas a la salud de las personas para poder trascender, como le mencionaba en la pregunta anterior, de lo individual a esta salud colectiva. Muchas gracias. El abordaje de estos escenarios sobrepasa los niveles de complejidad de una sola lectura, es decir, estamos hablando que no solamente es multicausal, sino la afectación también es multinivel. Entonces aquí el problema no es por tanto la legalidad de la exención médica, es decir, de que no me quiero vacunar y que entonces yo quiero seguir haciendo lo que deseo. Y tampoco es acerca de si está justificado o no, porque inclusive el discurso del señor Novak no es acerca de si es pro o no vacuna al respecto. Aquí lo que tenemos que tener claro y entra con todo lo que es la escala de valores y las cuestiones también morales, es que hay una cuestión de conciencia y de opinión acerca de la importancia de la vacuna, de la vacunación de la población y de los esfuerzos que han hecho los estados. Entonces aquí el interés deportivo de una persona, sea del sector del tenis o de otro sector, no está por encima de un interés colectivo. El interés colectivo está a favor de la preservación de la salud pública y eso es lo que han estado haciendo los estados en los últimos años. Entonces, si bien es cierto, usted puede tomar sus decisiones individuales y cada uno de los que nos ven y nos acompañan el día de hoy lo harán, que probablemente puedan ser razonables, respetadas, fundamentadas o no. Lo cierto es que nuestra capacidad de participar en la colectividad y en la vida social y en estos espacios pasa entonces también por cumplir las prescripciones de la salud. Y de ahí es que entonces estamos llamados de una manera u otra a comprender que nosotros también con nuestras decisiones nos marginamos y que no se va a legislar por una persona. Estamos legislando por el bien de todos y todas. Y de allí la importancia del derecho a la salud y del trabajo y las políticas públicas de los países. Muchas gracias. Muchas gracias por esta posición. Y gracias por mencionar también los países y el papel del Estado, porque me parece fundamental retomarlo al cierre de esto, ya que proteger al Estado, proteger a las personas, proteger a la colectividad frente a la propagación internacional de enfermedades, de una pandemia como la que estamos viviendo, tiene en este momento, o al menos debería tener, una perspectiva más global, más interrelacionada, en que la protección de unos ha de ser la protección de los otros y el bienestar mío es el bienestar para todos y viceversa. Ya no nos podemos ubicar en esta posición tan individualizada en un contexto donde las decisiones que estamos tomando afectan también a la colectividad. Esta perspectiva, además, está influenciada por algunos principios básicos que no podemos dejar de lado en este momento tan trascendental como son la solidaridad, los derechos humanos y el tema del desarrollo, porque también pasa por cuestiones de un desarrollo sostenible, de un desarrollo económico y de diferentes presiones y juegos de poder que estamos viviendo en el contexto de esta pandemia. Así que el tema nos da para mucho más, pero el tiempo se nos ha agotado en esta noche y los dejamos con la invitación a continuar la discusión en los siguientes espacios. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a los especialistas y buenas noches.